¿Sí? ¿Se oye? Gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. La verdad, yo no sé vosotros, que no hemos tenido oportunidad de comentar esto último, pero creo que es un lujo poder estar aquí esta mañana y yo quería agradecer así la invitación a la Diputación Foral de Guipúzcoa porque realmente estamos abordando lo que yo creo que en estos momentos es el gran tema del debate público y las grandes cuestiones acerca de cómo abordar todos los desafíos para articular un espacio público del que sigamos estando orgullosas, en el que podamos seguir conviviendo y en el que de alguna forma la democracia siga siendo un valor en alza. Y lo digo porque, curiosamente, de esto el profesor Villoria podía haber hablado muchísimo, estamos en un momento en el que desde el punto de vista formal existen mayor número de países bajo sistemas supuestamente democráticos y conviviendo con ello estamos asistiendo también aquí, en nuestro país y en entornos muy cercanos, a un cuestionamiento de valores que pensábamos que estaban ya absolutamente superados y que iban a ser incuestionables ya, ¿no? Y vemos como desde algunos discursos y algunas fuerzas políticas se están poniendo en cuestión valores y elementos de nuestra convivencia que pensábamos ya asentados y consolidados. ¿Por qué la participación? ¿Por qué la nueva gobernanza? Bueno, yo voy a ser muy breve en esta presentación porque creo que ha quedado muy bien situado el debate y nos interesa muchísimo más ir a las experiencias concretas, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar que en esa crisis financiera que empezó en el 2008 emergió problemas que no eran nuevos, que probablemente ya se venían gestando anteriormente, pero que con motivo de esa crisis se hicieron mucho más visibles, ¿no? Problemas que tenían que ver con eso que hemos llamado la desafección de la democracia, que tenían que ver con una ciudadanía que habíamos adoptado un papel mucho más pasivo del que se supone que tiene que haber en una sociedad democrática, y todo eso dio lugar a lo que ahora hablamos de crisis de representación, de crisis de confianza, todo lo que ha ido saliendo esta mañana. Cuando esa crisis ya estaba evidenciada y ya la tuvimos encima de la mesa en diferentes formas, en formas de indignados en unos países, en formas de índices de participación electoral muy bajas en otros, en formas de emergencia del populismo en otros, de repente nos dimos cuenta que había una palabra mágica que era participación. Y empezamos a hablar mucho de participación. En las universidades empecé a investigar muchísimo, se publicaron, ¿verdad, Daniel?, muchísimos libros sobre indignación, sobre la necesidad de hacer de la participación un elemento de recuperación de la democracia. Luego nos dimos cuenta que la cuestión no era la participación, sino que era la nueva gobernanza. Y una nueva gobernanza que nos permitiera incorporar al conjunto de la ciudadanía en la cuestión de los asuntos públicos. Seguimos avanzando en torno a la nueva gobernanza, pero de repente nos dimos cuenta que la nueva gobernanza tenía que ser una variable dependiente del objetivo final, que es la calidad democrática. ¿Y por qué digo eso? Pues porque muchas veces cuando hablamos de participación, cuando hablamos de open government, de gobierno abierto, de todo este tipo de cosas, nos olvidamos que al final el objetivo, lo que queremos mejorar y lo que luego podremos medir o no, como nos comentaba el profesor Villoria antes, es eso que llamamos calidad democrática. Y allí es donde tenemos que enfocar de alguna forma las acciones que vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo cómo se van midiendo, ¿no? En ese sentido, el desafío es global. Y a mí me ha gustado mucho que estos retos se pongan aquí en consonancia con la Agenda 2030. Como decía Carlos Martínez al principio de la mañana, la Agenda 2030 es ese plan que tiene Naciones Unidas para abordar conjuntamente todos los desafíos que el planeta como tal tenemos, ¿no? Y fijaros, la Agenda 2030 yo no la voy a explicar, ni muchísimo menos, pero tiene dos grandes ejes de objetivos, ¿no? Esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajan en torno a dos grandes temas. Uno, las cuestiones que tienen que ver con lo social, igualdad, discriminación de género, empleo digno, etcétera, etcétera. Dos, las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, cambio climático, calidad del agua, calidad de los recursos, etcétera, etcétera. Y todo ello unido por un cómo que es una gobernanza. Por eso el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 habla de gobernanza y habla de cómo mejorar esas administraciones públicas, pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 habla de alianzas. Es decir, nos están diciendo que todos esos objetivos de desarrollo sostenible solo se podrán conseguir si se articulan mediante un mecanismo de alianzas amplias con el conjunto de la sociedad, con todos los niveles de la administración local, regional, nacional, a nivel supranacional, estamos hablando de una Carta de Naciones Unidas, ¿vale?, con todos los ámbitos de lo privado, y ojo que esto es un tema polémico que hay que ver bien cómo se articula, con el conjunto de la ciudadanía organizada en sociedad civil y por supuesto, con todo el mundo del conocimiento y de la academia.
Eso plantea unos retos interesantísimos, sobre todo si no queremos, como nos decía el profesor Inerarita al principio, si no queremos que la política sea irrelevante. Porque en esas alianzas cada uno tiene que saber jugar su papel y tiene que saber defender su papel. Uniendo todo esto con la necesidad de nueva gobernanza y para una mejora de la calidad democrática, uno de los retos que surgen siempre y que hoy es lo que abordamos es cómo conseguimos que la administración pública, en este caso administraciones locales, regionales, cómo la administración pública sea capaz de asumir todo ese desafío, ¿no? Se decía anteriormente, el representante de la Diputación de Barcelona decía, bueno, podemos poner las paredes de cristal, ¿no? Ser transparentes, pero si lo que hacemos aquí dentro sigue siendo lo mismo, igual nos da, cierto. Pero fíjate, puede que tengamos un problema mayor. Y es que hagamos las paredes de cristal, seamos transparentes y no nos mire nadie. Porque en ese caso, ya yo creo que venía un poco la reflexión de Daniel esta mañana, sí que hemos sido absolutamente irrelevantes. Es decir, tenemos que conseguir ser transparentes, hacer las cosas distintas y además que nos miren, ¿no? Y que nos vean. En ese hacer las cosas diferente y abrirlo, lo cierto es que han ido surgiendo un montón de tendencias, de paradigmas, de marcos de pensamiento y de prácticas, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, digamos, de nivel más 1.0, ¿no? El típico reglamento que sacan para que te hagan alegaciones, hasta experiencias mucho más atrevidas, digamos, ¿no? Y más innovadoras. Últimamente, os he traído aquí una primicia que me regalaron el otro día, últimamente se está abriendo paso lo que llaman las tendencias de hackear la administración, ¿vale? Aquí acaba de salir un libro, que si queréis luego os lo dejo ver, Hacking Inside, que hablan de cómo, tanto desde el punto de vista de los trabajadores de las administraciones públicas, como de los responsables políticos y del conjunto de la ciudadanía, una buena manera de acercar las administraciones a estos nuevos retos es hackeándolas desde dentro, es decir, abriéndolas desde dentro. Y hay un montón de experiencias en torno a laboratorios de iniciativas ciudadanas y en torno a nuevas formas de hacer política. Porque parece que empieza a quedar claro que la cuestión ya no es la participación, sino que la cuestión es la coproducción de la política, hacer juntos la política. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad democrática. Bueno, yo me quedo aquí, que ya vale, porque lo que nos interesa en estos momentos es conocer esas experiencias que vosotros estáis trabajando, ¿no? Tenemos tres realidades muy diferentes. Peter viene desde Open Government Partnership, que es una red internacional con 76 países... No, 20 países, 76 administraciones locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil. Y él no podrá contar su experiencia desde ese ámbito. Tenemos también representantes de la Diputación de aquí de Guipúzcoa, a Sebas, y a Ivonne del Ayuntamiento de Donosti. Por lo tanto, entre las tres visiones podemos tener las distintas escalas. A mí me gustaría plantearles tres temas claves para que luego ellos vayan viendo un poco a ver dónde pueden aportar mayores experiencias, ¿no? Me gustaría plantear tres cuestiones. Primera, ¿qué hacer con la información? Una cuestión básica para la transparencia y la rendición de cuentas, que es el objetivo de esta mesa, es que la información llegue bien y además sea una información práctica y útil, ¿no? ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo trabajarla? ¿Y cuál es el papel de los expertos allí? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que en estos momentos está muy de moda es lo que se llama la gestión por resultados, ¿no? Yo sé que vosotros habéis tenido experiencias de gestión por resultados y me gustaría saber cuáles han sido, de alguna forma, vuestras enseñanzas. Les he advertido a los tres al principio, antes de empezar, y me han dicho que están de acuerdo, que no queremos que esto sea una mesa autocomplaciente. Sabemos que los temas de participación y los temas de buena gobernanza son complejísimos. No basta con tener buena voluntad. Hay que experimentar y valorar lo que sale bien, lo que sale a medias y lo que sale fatal. Más que nada porque aquello que no sale bien lo diagnosticamos e intentamos superarlo. Por lo tanto, les he pedido que tengan una visión especialmente crítica. No os sorprendáis si veis que ponen en el equilibrio de la balanza las dos cosas. Peter, empezamos contigo, que tienes una visión global e internacional. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme, para invitar el OGP, la Alianza del Gobierno Abierto, a este congreso. Pero ahora voy a cambiar a inglés porque mi castellano no es suficientemente bueno para esto. So thank you so much for the invitation to the Provincial Council of Gipuzkoa. It's fantastic to be here and share some of our experiences and to learn as well from the great things that are happening in the Basque Country. We are very happy that the Basque Country is a member, a participating local government of OGP, along with 20 others in 79 countries. And it's fantastic, as I said, to be here and also collaborating with our long-standing partner, UCLG,
who are, helping us and doing obviously on their own to promote open government at the local level as well as localizing the SDGs. So for those of you, very, very briefly, I don't want to go into too much statistics, but more the spirit of, what OGP is about, because what we have been discussing is really the part and parcel of what open government partnership is about. So we are basically a platform or a network, if you will, of like-minded government officials, high level as well as local level, as well as working level civil servants, and civil society, again, running the whole gamut from regular sort of usual suspect CSOs who work on transparency, anti-corruption, but also those that work to improve public services, that work to mainstream gender equality, or that advance climate policies to save the planet. So they come together with citizens, and then what they do is they basically co-create in the spirit of collaboration, right? They co-create commitments, as we call them, or reform ideas to basically advance a government that's more inclusive, that's more open, more compassionate, and more transparent. So they do this in what we call, action plans. Again, through this process of co-creation, they actually come together and then they lock into or write down, all these commitments in an action plan that then is submitted to the Open Government Partnership for monitoring, for accountability, et cetera, et cetera. So let me just very briefly lay out, kind of the 4 pillars or the four ways in which OGP ensures that this actually happens, and then there's accountability and not just talk, but also action. So number 1, even before any government comes to the table, sort of step 0, we make sure that they fulfill certain levels of compliance with these norms and values that open government espouses. What are those? These are sort of the eligibility criteria, if you will. So each and every government has to have asset declarations and interest declarations of elected officials and high-level public servants in place. Each and every government has to have a freedom of information law, so to make all that information transparent. Each and every government has to actually disclose its budget, again, national as well as local. And then each and every government has to have some basic mechanisms in place to engage civil society and the citizens. So that's just, kind of a low basic level, and that's kind of what's on paper. And then, the second and third and the fourth pillar is what makes it come alive. So the second one is the very process of co-creation that I already referred to. So sort of, if you will, the rules of the game. How do you actually play this? So OGP has developed, and again, this is not rocket science, it's obviously based on all the things that happen in the world, including here in the Basque Country, a set of co-creation standards, as we call it. So kind of guidelines and points on how do you do this, what are the best practices to actually come together, civil society, citizenry, and government to put into place these reforms, which, and I guess this is the novel part, we actually hold these governments to account for. So we have what we call the independent monitoring mechanism. Again, sorry about the jargon, but it's basically a collection of international and local and national experts who then go and then look at the processes in each of these countries, including the Basque Country, and see whether these governments actually abided by these guidelines, invited the citizens, made it open for them and possible for them to come and then participate. And then again, there's naming and shaming, as was mentioned on the previous panel. We like to name, so to basically actually showcase governments more than to shame them. But if certain governments do not abide by these rules, then we actually do tell them that you are falling below the standard. What, as I said, we like actually more is to showcase the ones that are doing this properly. So that's sort of the rules of the game, the process. Number 3, the very content of what's put into these action plans, right? So as I said, there's a lot of times proclamations, especially around the elections, what will happen. Even at conferences, we see a lot that, heads of state or heads of government, make certain pronouncements, this is what we're gonna do, and oftentimes everybody goes home and nothing happens. So in these action plans that OGP puts on paper, these commitments then are monitored, again, by our experts, and then peer-reviewed by an international panel, whether the government actually put into place and did what they promised to do. And again, this is published, fully public. It's actually, we require the governments to make it public on their own websites, but also OGP makes all this public on our own websites. So people can see in a very,
complex manner if they want to know the details, but also in an easy visualized manner. We use the traffic light system, basically, you know, is it on way, is it being implemented, has it been actually put into practice? And again, the ones out of the 3,000 commitments now globally that we have, you know, the very good ones, the star ones, if you will, we are obviously sharing through conferences like this, but also through our own summit and exchanges that we do between governments, etc. Which is why I'm very happy to actually see that, for example, the Scottish government is also here, because this is precisely also what OGP is about, to exchange and share, you know, what's happening elsewhere, so they don't have to reinvent the wheel. And the number 4, maybe the most important bit, is that it's the citizens themselves, locally, who hold their government to account. And how that happens, again, is through these ways of making that information accessible at the very first stage, right? But more importantly, you know, making it easy for them to participate, right? So how do you make it easy for them to understand? And again, this is practices that, you know, even those in the room here abide by and do, is that first, you know, don't just abide by the law, as was mentioned at the previous panel, but to actually make it easy to understand, right? So the Basque Country, for example, published, you know, their OGP action plan in a citizen version. The Scottish government did the same, so they actually did it in plain English. You can do it in plain Spanish, in plain whatever language. Again, for anybody who is not an expert on these things to understand what is being committed. But that's just step number 1, because again, there's a lot of information out there that people can find. You know, how do you make it easy for them to participate, right? So that they can act on these things. And then a couple of examples maybe that I can bring from you know, in this case from OGP as well, is that you actually, you know, go to places where people already are, or you make, you know, avenues in which they would like to participate. One fantastic example that I see across Scandinavia and the Nordic countries is that they have democracy festivals, kind of like, you know, very popular in the past 10 years to have music festivals. What they do, and this actually started back in the 60s in Sweden by the assassinated former Prime Minister Olof Palme, they actually put into place democracy festivals where they invite, you know, the citizenry to discuss topics of public service. How do I improve that? You know, what is democracy looking like in my local hometown? You know, how can I, you know, make sure that, you know, I can support independent journalism, et cetera, in, you know, parallel discussions in tents, just like, you know, Rock Festival, but they do it for democracy. And this now spread across, you know, all the Nordic countries and the Baltic states, which is a very good way of kind of doing this face-to-face. But you can also do it, obviously, online. You know, in Kaduna State in Nigeria, which is another participant in OGP, people are actually obviously worried that there's a lot of waste and fraud, and, you know, a lot of the investments are not happening. They have ghost, you know, ghost roads and ghost hospitals that never get built. And when the government realized this, they said, okay, why don't we make it easy for, you know, our citizens to sort of take part in this process, help us do the audits through a social audit. So they built an app which is called Eyes and Ears, and literally making the citizens the eyes and ears. They can go around, they can find information of what should be, you know, standing at that very spot, take a photo, it's not there, send it in, the government reacts, and then through the collective sort of crowdsourced, you know, intelligence and witness capacity of, you know, the citizenry, they can actually then make sure that those things happen. And again, in Kaduna, hundreds of, you know, this was a couple of years ago, hundreds of schools and hospitals have been built because, again, the audit is working and citizens participate. And then number 3, super important, so we talked about transparency, we talked about how to make it easy to participate, is that, you know, people nowadays are invited to participate all the time. What matters, I think, is that you make it important for them to realize that you're listened to, right? And that's closing the feedback loop, as, you know, I'm sure you all try to do with varying degrees of success. But so don't just invite the input, right, but to furnish the feedback as well. And again, there are very simple ways of doing this. One of my favorite examples is coming from the Netherlands. What they do there is actually, obviously there's a complaint mechanism, citizens can write, you know, to their local council or even ministries. And then previously there was a rule that they had to be responded to in 30 days. Now what they do is just simply lift up the phone. Civil servants, you know, are mandated to call the person back, talk to them. Again, very simple solution. Everybody benefits. There's lower, you know, bureaucracy. Actually, the civil servants like that.
They can adjust the language based on who they talk to. Obviously, is it a high level or lower level of capacity to understand, etc. Instead of speaking the legalese and the sort of bureaucratic language that people cannot understand. So that's just some of the examples that we see happen, and of course, we want to see happen more and more places. And I think I'll stop there, and then maybe if we have questions later, I'm happy to obviously answer those as well. Perfecto, muchísimas gracias porque nos has dado una visión global, yo creo que señalando los puntos claves y poniendo encima de la mesa un asunto crucial, ¿no? Y es que esto de las nuevas formas de gobernar tiene mucho que ver con crear inteligencia colectiva y cómo se hace todo eso. Sebastián, desde una diputación como es esta, Diputación Foral de Guipúzcoa, lleváis un tiempo caminando, avanzando en estas líneas. ¿Qué experiencias habéis tenido y sobre todo qué lecciones aprendidas? Egun on guztioi, eta nik Kristina Monjek mahai gainean jarri dituen galderai, esan bezala, legegintzaldi honetan egin ditugun zenbait esperientzia mahai gainean jarriko ditut, partikatuko ditut zuekin. Gaur egun nik uste denok onartzen dugula ez dela nahikoa ohiko zerbitzuei modu efizienteagoan ematearekin, zerbait gehiago behar dela. Gaur egun gobernuek nire ustetan ematen ari diren aldaketa sakon eta etengabe horiei erantzun eraginkorrak eman behar ditugu. Eta horretarako esparru horretan bai hausnarketa estrategikoa, plangintza estrategikoa eta hori guztiak estrategia finkatzearenak eta tresna garrantzitsuak ezinbestekoak direla. Azken finean, gaurko gizarte honetan nahiezkoa da finkatzea zeintzu diran dauzkagun helburuak, lehentasunak jartzea beste guzti honien artean eta benetazko lidergo bat egitea gizartearen aurrean eraldatzaileak izateko. Orduan, esan bezala, plangintzak leku handi bat izan behar duela edo garrantzia handia du finkatzeko nora joan nahi dugun. Bestela, dituko gineake gauzak egiten, baina ez behar bada norabide egokian edo zuzenean. Zentzu horretan, testuinguru horretan, legegintzaldi honen hasieran foru gobernuak finkatu zuen kudaketa plan estrategiko bat 4 urtetarako eta helburu horrekin. Nahi gendun, lidergo hori gauzatzeko tresna izatea eta baita ere eguneroko jarduera estrategia baterekin lotzea, binkulatzea. Bere estruktura izan zuen plan estrategiko horrek eta esan behar dugu urte hauetan organizazioa bere osotasunean errekatua egin dela finkatu zen bizioarekin. Hasiera horretan finkatu genduen alde batetik lurralde osoko bizio bat, ikuspegi bat, eta baita ere etxe barrura begira. Eta orduan nik uste esperientzia betzela esan behar dugu tresna emankorra izan dela urte hauetan. Baina esan duan betzela oso importanta zen eguneroko jarduera finkatutako estrategiarekin lotzea. Eta horregatik plan estrategikoa onartu bezain pronto ikusten gendun administrazioetan aurrekontuek garrantzi, erabateko garrantzia dutela, eta zentzu horretan EBA deitzen dugun tresna martxan jarri gendun. Hau da, emaitzetara bideratutako aurrekontua. Hori martxan jarri gendun eta 3 helburuekin diseinatu gendun tresna hori. Alde batetik, esan betzela, legegintzaldi hasieran onartu genduen estrategia horrekin lotu behar genituen urteroko jarduera horiek, urteko plan horiek, eta aurrekontuaren estruktura modu horretara egokitu genduen. Plan estrategikoa zeuzkan 2 mailak, helburuak esaten genituenak eta lanildoak, eta aurrekontuan egiten duguna da lanildo horietako ekintza zeintzu dian zehaztu. Eta neurri horretan eguneroko jarduera finkatutako estrategiekin lotzen genuen. Esan behar da, administrazio publikoetan aurrekontua dela ardatzen nagusia eta orduan nahi eta nahiezkoa da estrategia aurrekontuarekin lotzea. Bigarrengo helburua zen, justu esaten ari gana hori, fokoa jarri behar gendula helburuetan, emaitzetan jarri behar gendula,
edukia formulatzerakoan. Eta horrela, aurrekontu programen egitura aldatu ingendun erabat, eta lotu genuen zerbitzu publikoen kate balioaren arabera. Zeintzu dian gizartea ditun beharrak, diagnostiko bat egin, ze baliabidek erabili behar genitun, eta ze helburuak lortu nahi genitun, eta horretarako ekintzak. Eta ekintzak, esan bezala, estrategiarekin edo jardun bide operatiboa deitzen duguna finkatuz. Orduan, hori izan bigarren helburua, fokoa zer lortu nahi dugun jarri behar finkatzea, eta hirugarrena, eta hau ere nik uste berritzailea dela edo zeharkakotasuna integratu nahi gendun aurrekontuan. Hau da, diputazioan bagen euskan eta dauzkagu zenbait plan, berdintasun plana, genero berdintasun plana, hizkuntz berdintasun plana, giza eskubideen plana, eta bakoitza funtzionatzen zuen bere ibilbidea zeukan, eta gu saiatu ginen EBA edo emaitzetara bideratuko aurrekontuko tresna horretan, identifikatzea baita ere aurrekontu programa bakoitzak nola egiten zuen esparru horietan, hau da, genero berdintasunan, zeharkako politika ezberdinetan. Azkenean, ez dela egin behar den hori zerbait gehigarria, baizik eta programa diseinatzen duen gestoreak, kudeatzaileak, barneratu behar ditu ikuspegi ezberdinak, bere politika hobetzen duen heinean, eta ez kanpoko batek eskaintzen dion zerbait. Orduan, bere strukturan ere hori barneratu dugu, eta neurri horretan ere parte hartze kontuak eta hor txertatzen dira edo baita ere identifikatzen dira aurrekontuan jasotzen dian ekintzak zeintzuk bideratuko dian parte hartze prozesuetatik eta horrelako. Orduan, 3 helburu horietarako tresna hau jarri gendun, eta honek eskatzen zuen neurri batean ere aldaketa bat, lehen aipatu da kultura aldaketa bat dela, eta hemen mahai ezberdinetan landuko dien gaiak, ikuspegi oso batetik, modernizazio horretan eragiten dute, eta orduan, dauzkagun egiturak egokitu inbar dira egiteko modu berri horietara, eta horretarako, bide astuna eta komplikatua izaten den zerbait lantzen ari gara, eta horretarako daukagu alde batetik diputatu kontseilua, baina gero sortu dugu departamentu arteko batzordea, eta hor ordezkatua daude maila politikoa eta teknikoa, eta baita ere zeharkako politiken arduradunak ere, eta gero baita ere departamentu bakoitzak bere batzordeak eta dauzka, eta azkenean hori benetan goitik beheraino zabaltzeko, hau da, bai plan estrategikoa edo eguneroko aurrekontu horiek. Zeintzuk izan dira lortu ditugun emaitzak, alde batetik, hasieran esaten nuen bezala, diputazioaren jarduera estrategiarekin lotu izana nik uste lortu dela, eta erreferente bada, jarraipen bat egiten da, kontu ematen da webunean eta nolako aurrerapen maila duen plan horrek. Sortu dugun, eta hortaz ez dauden bora egitzeiteko, sortu dugun arkitektura esango nuke, arkitektura oso komplejua edo komplejua konsolidatuta dago, eta 3 urtetan eta jarraitu beharko dugu lanean gauzatu den zerbait, eta hori hor dago. Eta gero, hor dauden elementuak, plan estrategiko berak, aurrekontuak modu horretara gauzatzea, ez dut aipatu, baina aurrekontu partartzaileak ere, beste elementu berritzailea prozesu honetan ere txertatuko genduke, eta nik uste esandakoa, pixka bat, konsolidatu egindan zerbait da, eta orain, eta pixka bat ikuspegi autokritikoa edo ikastekoa, azken finean hemen ikasteko gaudelako, nun daude utxuneak edo egitekoak, orain, entonces, ¿dónde estarían las mejoras o los aprendizajes o las debilidades que ha tenido todo este proceso? Por una parte, tenemos ya el test del cambio de legislatura, hemos puesto en marcha un proceso nuevo de presupuestación que vincula el presupuesto con el plan estratégico,
y ahora esa propia maquinaria tenemos que elaborar un nuevo plan estratégico y vincularlo. Y justo, pues bueno, desde una perspectiva técnica también tiene su dificultad, pues en los periodos que se forman los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que esas estructuras que hemos puesto en marcha, lo que llamaba la Comisión Interdepartamental, etcétera, tengan una participación mucho más activa en la definición de un nuevo plan estratégico, ¿no? Lo que comentaba antes la alcaldesa de Legazpi, en la medida que la definición del mismo haya participado pues, las diferentes personas de la organización, pues le va a dar una mayor fortaleza pues, al plan que se elabore, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto de cómo hacemos esa transición y le damos continuidad a esta nueva forma de trabajo que hemos querido impulsar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué mejora tendría? Pues la calidad. O sea, pues la calidad de los programas presupuestarios definidos pues es la que es, ¿eh? No nos vamos a engañar porque es clave que estén bien definidos los objetivos, que se identifiquen bien los indicadores y es un trabajo pues, especialmente complicado y bueno, que se haya hecho un buen diagnóstico, etcétera, etcétera, porque todo eso permitirá que luego se pueda hacer una evaluación, ¿eh? Si no sabemos qué objetivos, si no hemos hecho un diagnóstico, pues la evolución también será débil, ¿no? Entonces, ahí tenemos un margen de mejora pues, muy importante y en tercer lugar, diría, y relacionado con esta, es el proceso de evaluación, ¿no? Hemos dado pasos, pero yo creo que tenemos que incorporar la evaluación de una forma sistematizada y normalizada a todo este proceso que hemos iniciado, ¿no? Y finalmente, pues yo lo que diría es que lo que tenemos que conseguir, porque ahora no estamos en esa fase, es que realmente el conjunto de la organización interiorice que ese proceso le está aportando a que su política se ejecute realmente, porque todavía no estamos ahí. Pues en general hemos puesto procesos que ya están dentro del proceso de elaboración de presupuesto, de dación de cuentas, elaborando las cuentas generales, etcétera, etcétera, información en la página web, que ya están condicionando la forma de hacer, pero aún y todo todavía pues, nos llevaría mucho tiempo y quizás pues, luego en el debate pues, hay dificultades realmente a que se interiorice que no es un trabajo extra tampoco en este caso, sino que es algo, hacer una planificación, un seguimiento, una dación de cuentas de lo que haces, pues va a enriquecer pues, la política que estás desarrollando tú, ¿no? Y en ese caso pues hay múltiples dificultades, pues bueno, pues para que eso realmente se consolide, ¿no? En la medida que la calidad, etcétera, pues se enriquezca y la evaluación pues vaya retroalimentando todo este proceso, ¿no? Y aquí hay un tema que también lo ha comentado la alcaldesa, pues un poco el diálogo entre la parte política, a nivel político y a nivel técnico, pues también hay un margen de mejora pues muy importante. Pues muchísimas gracias por la claridad y por la sinceridad que se agradece. Si alguien en la sala no ha visto nunca la página web de rendición de cuentas de los progresos por objetivos de la Diputación Foral, yo le invito a visitarla porque es un ejemplo que de hecho se toma como referencia en muchísimos foros. Y enhorabuena, por cierto, por esa página web, ¿no? Yo te animaría a que esa evaluación, cuando se haga pública también, ¿no? Y por lo tanto se complete el ciclo de la transparencia. Ivonne Ramos, desde el Ayuntamiento de Donosti, también habéis estado trabajando en este tipo de cuestiones, habéis avanzado mucho en temas de información clara, ¿tenéis ya una primera valoración de retos pendientes? Sí, bueno, aldiz aurretik egun on, eskerrik asko Foru Aldundiari gonbidatzeagatik. Sí, estamos trabajando esta legislatura en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Nos has pedido, Cristina, antes de empezar, que intentemos ser claros, poco condescendientes, bajemos un poquito a un terreno en el que, bueno, pues más operativo. A mí no me cuesta mucho eso porque vengo del nivel técnico, por tanto no me va a costar ser, bueno, no sé, claro. Quizá me va a costar un poco más ser ordenado, ¿no? Porque estamos en tantas cosas. Tú échalo. Pero voy a procurar, siguiendo el orden de las preguntas que has puesto, voy a procurar ser ordenado. En relación a la rendición de cuentas, yo creo que la rendición de cuentas, más que comprensible o además de comprensible, debería de ser efectiva. Quiero decir con esto que la rendición de cuentas tiene que conseguir que la ciudadanía se forme una opinión, para que posteriormente se pueda ejercer una auditoría pública, que es el objetivo que buscamos desde las administraciones para conseguir, por un lado, ese empoderamiento de que tanto hablamos y, por último, una legitimidad de la política. Entonces, creo que no es suficiente con facilitar de contenidos de información,
sino que esa información tiene que estar puesta en un contexto, es decir, se tiene que explicar. Esto me lleva también a una reflexión de... Este es el concepto, la definición de rendición de cuentas que hemos elaborado nosotros en el ayuntamiento, pero no sé si todos compartimos qué es la rendición de cuentas, porque si haces un estudio de la legislación, en la 19-2013 ni la menciona la rendición de cuentas. En la de instituciones locales de Euskadi sí, la menciona, pero ni la define ni la articula. Por tanto, poner en marcha una rendición de cuentas está en manos de cada administración. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Es una pregunta que lanzo yo. Nosotros en el Ayuntamiento de San Sebastián lo que hemos hecho previo a poner en marcha todo este proceso es elaborar un modelo de transparencia y rendición de cuentas, donde definimos qué es la rendición de cuentas, le damos un marco conceptual y luego desplegamos una hoja de ruta, donde hemos diferenciado 4 etapas distintas. La primera etapa estaría vinculada a la transparencia comunicada, que quizá está relacionado eso con esa primera pregunta de comprensible. La segunda sería la propia rendición de cuentas, que está más vinculado con la gestión. La tercera etapa sería la de la auditoría social, vinculada con el empoderamiento de la ciudadanía. Y una cuarta, que podría ser un horizonte más utópico, que es la corresponsabilidad, ¿no? Que es lo que ya, de alguna manera, establecería la legitimidad de todo este tipo de procesos. Yendo a esa primera etapa, por responder a la primera pregunta que hacías, a mí me surge una pregunta previa a cómo tenemos que facilitar, poner a disposición la información, es ¿qué información tenemos que poner a disposición? La 19-2013 y más la de instituciones locales de Euskadi ya nos dice, aborda unos ámbitos en los que dice tenéis que poner información relacionada con la organización jurídica, normativa. ¿Realmente es esa la que interesa a la ciudadanía consultar? Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, pero percibo que la ciudadanía no lo consulta. Es lo que decías tú, ¿no? Poner la administración en un marco de cristal, pero la gente ya mira. Os pongo como ejemplo un ejercicio que hemos hecho dentro del observatorio, bueno, previamente. Para abordar ese aspecto hemos implantado un instrumento, una herramienta que le hemos denominado observatorio de datos, que es la que, de alguna manera, está haciendo ese ejercicio de identificar las preguntas, ¿no? Esto, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuáles? Entonces, hemos hecho un ejercicio en el marco de ese observatorio, bueno, que es interesante. Hemos cogido las interacciones que tiene el Ayuntamiento con la ciudadanía en los últimos, no sé si han sido 5 o 6 años, hemos localizado 40 y pico mil interacciones de preguntas y lo que hemos hecho es un procesamiento del lenguaje natural identificando cuáles son los grupos o los temas que a la ciudadanía le interesan. Ni organizativos, ni jurídicos, ni normativos, son el contenedor, la jardinería, las basuras, la limpieza. Entonces, bueno, no voy a solucionar yo nada aquí, pero sí me gustaría lanzar una pregunta de hacia dónde tenemos que dirigir, ¿no? esta información que queremos mostrar. Y por último, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues eso igual es lo más obvio, ¿no? Lo tenemos que hacer de una manera didáctica, lo tenemos que hacer de una manera comprensible, tenemos que seguir aquellas pautas de usabilidad, de visualización, de interacción. Bueno, creo que así en el marco de ese primer bloque de preguntas, esto es lo que estamos trabajando en el Ayuntamiento. Respecto al segundo tema, sobre la demanda de la ciudadanía en relación a la rendición de cuentas, de resultados, yo en el Ayuntamiento no percibo que haya una demanda por parte de la ciudadanía en relación a seamos transparentes en la gestión. O sea, nadie viene a nuestra oficina a pedir que seamos transparentes, por favor, los resultados. Yo creo que la rendición de cuentas en realidad es el fortalecimiento de la gestión, que luego nos llevará, como decía, a poder ejercer una auditoría social donde se legitime toda esa gestión. A ver, habrá o podremos hacer una buena rendición de cuentas en la medida en la que tengamos un buen sistema de gestión. Si no tenemos un buen sistema de gestión, difícilmente podemos hacer una rendición de cuentas. En el modelo que os decía que hemos elaborado en el Ayuntamiento de San Sebastián, hemos puesto el foco de la rendición de cuentas en el ámbito de la gestión en 3 niveles. El primer nivel es el del plan de mandato. El segundo nivel sería el de
planes y programas o proyectos, y el tercer nivel sería en el de servicios. Estamos poniendo el foco principalmente en el primero y en el último. En el primero ya hemos hecho un ejercicio esta legislatura que será imperfecto, pero creo que nos ha servido y creo que es interesante. Le llamamos Itzak Ekintza, que está en la página web, y lo que hemos hecho es coger el plan de mandato, de alguna manera operativizarlo y diseñar una serie de indicadores de seguimiento, avance, desarrollo para saber cómo va cada uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno en el inicio de esta legislatura. Y ahora, cara a la siguiente legislatura, estamos diseñando un modelo de cómo se tiene que elaborar un plan de mandato, porque normalmente nos encontramos con un plan de mandato muy descriptivo, muy discursivo, muy incluso poético, en el que luego es difícil saber qué coño hemos dicho aquí que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos elaborando eso con la idea de vincularlo a un plan de gestión y con la idea luego de poder hacer una rendición de cuentas de ese plan de mandato. Y en el de los servicios estamos siguiendo, bueno, pues el modelo de cartas de servicio, que sí que está más extendido, está más implantado, y yo creo que es más fácil de ponerlo en marcha. Por último, respecto al tercer bloque de preguntas que comentabas, me voy a apoyar en una frase que comentaba Peter Drucker, que decía que la cultura se come para desayunar todos los días a la estrategia. Entonces, con esto quiero decir que tenemos que tener una estrategia para abordar un proceso de este tipo, pero sobre todo tenemos que abordar un cambio cultural. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas o incluso de pensar en algunos ámbitos. Además de esta estrategia, necesitamos también un liderazgo, ¿no? El propio Drucker decía que los cambios no se gestionan, los cambios se lideran. Y ese liderazgo tiene que estar en el nivel político y tiene que estar también en el nivel técnico. Tenemos un hábito desde el nivel técnico de poner el foco en lo político, incluso no, si lo político no tira, pues nosotros nos acomodamos. Y yo creo que en este tipo de procesos, en el nivel técnico, tenemos mucho que decir. A los que nos gusta el fútbol decimos que los partidos se ganan en el centro del campo, ¿no? Que es donde se gestiona, se distribuye, donde se pelea realmente, ¿no? Los políticos estarían ahí en la delantera, rematando. Y en la defensa igual estarían, pues no sé, secretaría, intervención, tesorería, ese perfil, ¿no? Y, bueno, el portero, no sé quién sería el portero, prefiero no meterme en ese fregado. Bueno, entonces necesitamos de ese liderazgo realmente para impulsar, decía. Y luego, ¿con qué dificultades nos encontramos en la puesta en marcha de este tipo de procesos? Y con qué oportunidades también. Las dificultades en el nivel político, y voy a una experiencia pues, personal en el trabajo del ayuntamiento, hemos tenido apoyo, hemos tenido impulso en el nivel político, pero creo que hay una dificultad, que es que, creo que antes lo ha comentado alguien, no sé quién ha sido, que existen estos rankings de Transparencia Internacional, creo que Peter trabajó en Transparencia Internacional, ¿no? Transparencia Internacional, DINTRA, y no sigo porque hay otros, en el que generan una esquizofrenia en el que tenemos que estar arriba, tenemos que buscar estos ítems, y nos generan los que estamos en lo técnico, pues quizá cierta confusión de que tenemos que poner esto por ponerlo, que perdemos un poquito la orientación de lo que es importante, ¿no? Esto de los árboles y el bosque y tal. Pero por lo demás, en el nivel político yo creo que hay una apuesta clara en poner esto en marcha, y bueno, desde el nivel técnico así lo hemos percibido. Yo veo más dificultades en el nivel técnico, porque en el nivel técnico ya tenemos una burocratización de nuestras tareas, que ahora llega la transparencia y la rendición de cuentas y es, joder, Ivonne, otra más, ¿no? Es como, yo ya hago esto, tengo esto, y ahora vienes tú a decirme que además lo tengo que hacer así. Entonces, ahí tenemos que, bueno, pues generar un cambio de cultura, hay que formar. Yo creo que la administración, para la puesta en marcha de este tipo de procesos, se comporta como estos líquidos no newtonianos, ¿sabes? Que si le pegas un golpe fuerte se comportan como sólidos, y que si vas metiendo los deditos van entrando. Pues yo creo que la apuesta tiene que ser un poco así. Si vienes desde arriba, aunque haya un liderazgo claro, y pegas un golpe, te encuentras con una piedra. Pero si vas poco a poco, nosotros lo estamos percibiendo eso ahora en el trabajo
en el trabajo de los datos, en esa transparencia bien comunicada que decía como primera etapa de esa hoja de ruta, en la que si exiges, la respuesta es difícil, pero si acompañas, si estás con ellos, si explicas, si formas, vas entrando poco a poco. Y por último, porque creo que estoy hablando mucho, creo también que estamos poniendo mucho el foco en la parte interna de todo este proceso, la parte de gestión, y nos estamos olvidando, y lo comentaba antes Xavier Barandiarán y comentaban varios, a la ciudadanía. O sea, esto lo tenemos que hacer conjuntamente, tenemos que salir fuera, tenemos que comprometerles, podemos organizar bien la casa y es necesario, pero lo tenemos que hacer también con la ciudadanía. Y por último, ya como una evidencia, por terminar en positivo, creo que en esta legislatura en el Ayuntamiento de San Sebastián hemos puesto en marcha un proceso, y esto lo suele repetir mucho mi director, cuyo objetivo era que no tuviese retorno, que no volviéramos para atrás. Hemos empezado, vienen elecciones dentro de 3 meses, puede haber cambio de gobierno, no lo sé, pero esto no se para, esto no tiene vuelta atrás. Esté yo, esté el alcalde, esté el director, esté quien esté. Muchísimas gracias por este acto de generosidad que has hecho contando las cosas con semejante transparencia, ¿no? Me ha gustado mucho eso que decías de yo no percibo que la gente venga aquí al ayuntamiento a demandar rendición de cuentas. Claro, es que probablemente este cambio cultural que necesitamos tenga mucho de un ejercicio de seducción hacia dentro de las administraciones y de seducción hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que nos va mucho en ello. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que para una pregunta, si la hay, sí que nos daría. Entonces, si alguien, que seguro que sí, tiene algo que comentar, que preguntar, lleváis toda la mañana tranquilos, ¿eh? O sea que podemos empezar el debate cuando queráis. ¿No? ¿Qué pasa? Que lo vais a comentar después en el café, ¿no? Así en el tú a tú. Bueno, que también está bien. Por acabar rápidamente, un reto que os planteéis cada uno. En el corto plazo, bueno, el corto plazo que es hoy en día, es igual. En el corto, el medio o el largo es igual, pero un reto inmediato, un objetivo concreto que cuando volvamos a encontrarnos en algún foro como este, dentro de, por ejemplo, 2 años, hayáis podido decir, me centré en esto y este ha sido el resultado. ¿Cuál sería para ti, Peter, el principal reto ahora mismo en materia de transparencia y rendición de cuentas? Uno, concreto. Sure, very briefly, I think we all talk about culture of change, which is this kind of intangible, abstract thing. We all agree that that's necessary and needed. At the same time, I think what would help the understanding and the adoption of open government practices more is if we actually had very tangible, concrete proof of how it actually makes government efficient, how it actually saves money. I think we all believe instinctively that open government is actually saving costs. So ultimately, that's what convinces politicians and decision makers oftentimes. So one challenge, I think, for the Open Government Partnership and ourselves is to kind of measure that better, to be able to share stories. There are some anecdotal ones where, better open government practices save money. But I think beyond sort of the intangible abstract notion that we all share, to be able to kind of put those data and statistics out to convince and convert those who are not yet believers of open government, if you will. Ok, aterrizar, medir impactos, ver todos los beneficios que nos genera. Eso es. Fantástico. Sebas, Sí, bueno, pues un reto concreto desde la Diputación de Sí, Guipúzcoa. pues el reto sería que el proceso que se ha iniciado pues se consolida, que yo creo que, como comentaba Ivonne, pues tampoco tiene vuelta atrás en el caso de la Diputación, pero que realmente se consolida con solidez, vamos a decir, y que se interioriza como una nueva forma de gestión, ¿no? Sabiendo que es un proceso a largo plazo, o sea, que no es una carrera de 100 metros y que hay que ser persistentes y hay que, pues como decías tú, pues seducir, ¿no? Seducir dentro de la propia organización y que se acabe visualizando que son procesos que realmente pues, mejoran la calidad de las políticas públicas que está implementando cada uno de ellos, ¿no? Igual ligaría con otra idea también, que antes cuando decía que había que reconvertir o bueno, ajustar la estructura organizativa a la nueva forma de hacer, me he referido solo a la parte interna, ¿no? Pero con ideas que están saliendo repetidamente a lo largo de la mañana, ese ajuste organizacional también es mirando hacia afuera, haciendo pues, partícipes en la definición de las políticas de los programas pues, al conjunto de la ciudadanía pues, a través de diferentes procesos, ¿no? Que se puedan abrir y dependiendo de las circunstancias, que sean de un tipo o de otro.
Genial. Y bueno, no vale de consolidar, que ya lo ha dicho él. No. Otro. No. A mí me gustaría hacer una evaluación de políticas públicas completa. O sea, quiero decir, desde presentar un proyecto en condiciones, a comprensible, hacer una rendición de cuentas por parte de la Administración vinculada a esa gestión y finalizarlo con una auditoría social donde la ciudadanía participara y se legitimara todo ese proceso. Si conseguimos en la próxima legislatura un proceso así completo de evaluación pública, yo estaría encantado. Y que esa evaluación pública sea pública en el cómo, en el qué y en los resultados, ¿no? Bueno, pues creo que hemos cerrado el círculo perfectamente en esta mesa. Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Estoy convencida que lo que me habéis preguntado ahora podréis comentarlo en el café, o sea que seguro que ellos están dispuestos y seguiremos con el debate, supongo, ¿no? Gracias.